Bueno. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bárbaro. Sí, recuerden que cuando comparto no estoy atento al chat, así que cualquier duda que van teniendo, directamente habilitan el micrófono y consultan. Así evacuamos las consultas para todos. Bueno, el día de ayer, lo que hicimos fue, hasta acá, fue ver todo lo que era el capítulo primero relativo a la parte general de personas jurídicas. Si se acuerdan, habíamos repasado un poco lo que es el método que sigue el Código Civil Comercial sobre todo en cuanto a la forma de abordar cada una de las instituciones que va desarrollando el código. Y habíamos hecho referencia a esto porque en el caso puntual, por ejemplo, personas jurídicas, primero aborda el tema desde una óptica general en un primer capítulo que establece la parte general de personas jurídicas y hacíamos un paralelismo con el análisis que habíamos visto de la persona humana con una forma de abordar el tema muy similar. ¿Se acuerdan que dimos un concepto de personas jurídicas? Luego establecimos cómo es el comienzo de la existencia de la persona jurídica con los tres sistemas que adopta nuestro derecho positivo. Uno que es la regla general, que es el sistema de la libre constitución, y después dos sistemas excepcionales alternativos, que es el sistema de registro y el sistema de la autorización estatal para funcionar. Clasificamos a las personas jurídicas y después empezamos a abordar lo que eran los atributos de la persona jurídica. Funcionamiento de la persona jurídica y atributos de la persona jurídica. Analizamos lo que era el nombre con sus características, lo distinguimos del nombre de la persona humana, analizamos el domicilio, distinguimos domicilio de sede social, analizamos lo que era el patrimonio y lo que es la capacidad en relación a las personas jurídicas. Vimos algunas cuestiones en relación al funcionamiento de las personas jurídicas, algunas notas distintivas que incorpora este código, sobre todo hago referencia a lo que eran las reuniones no presenciales y las reuniones autoconvocadas, y después analizamos todo lo que era el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, que ahí distinguimos lo que era la responsabilidad de la persona jurídica, que partíamos de este principio de la personalidad diferenciada, la responsabilidad de los asociados o miembros, que se limita al aporte comprometido, y la responsabilidad de los administradores, sobre todo cuando actúan con culpa, que ahí sí el administrador responde de manera personal en forma solidaria e ilimitada. Si obra dentro del cumplimiento de su mandato, quien responde, insisto, por este principio de personalidad diferenciada, es la propia persona jurídica con su patrimonio. Y después finalmente vimos lo que eran las causales que pueden determinar el fin de la existencia de la persona jurídica y el destino final de los bienes para el caso en que, culminada la existencia de la persona jurídica, todavía quedaran bienes que integran su patrimonio. Y ahí teníamos que determinar qué se iban a hacer con esos bienes. Y ahí distinguíamos, según que nos encontramos frente a una persona jurídica privada con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Si tenía ánimo de lucro, veíamos que regulaba el estatuto, se distribuía entre sus miembros. Si no tenía ánimo de lucro, ahí distinguíamos entre asociaciones y fundaciones, pero remarcábamos el hecho de que al ser una persona jurídica privada sin ánimo de lucro, no podía distribuir ganancias, dividendos entre sus asociados, mucho menos en el caso de las fundaciones, que ya vamos a ver que directamente no tiene miembros. Entonces no hay entre quienes repartirlo. En estos casos, si hubiera quedado un remanente una vez satisfechas las deudas, se destinan a otra asociación o fundación con objeto similar. Hasta ahí habíamos llegado. Lo que nos queda por analizar ahora es un capítulo segundo y un capítulo tercero, en donde nuestro Código Civil Comercial se encarga, en una parte, podríamos decirlo así, especial, de regular a tres personas jurídicas privadas en particular, ¿sí? Que son las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones. Ustedes van a ver que son las únicas personas jurídicas privadas que regulan nuestro Código Civil Comercial. Luego, además, van a tener otras leyes especiales
que regulan otras personas jurídicas. Por ejemplo, la Ley General de Sociedades, que regula todas lo que son las sociedades comerciales. Bien, dicho esto, vamos a pasar a analizar las 3 personas jurídicas privadas que sí vemos concretamente en esta materia de Derecho Privado 1. Comenzando por el análisis de las asociaciones civiles, ¿sí? Estas están reguladas dentro de este capítulo segundo que les mencionaba a partir del artículo 168. Fíjense que este artículo se encarga, a partir de unas notas características de esta asociación, de definir qué se entiende por asociación civil. Y así nos dice que la asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas, que no vulneren los valores constitucionales. No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros. De este artículo 168 podemos derivar una serie de características o notas características que nos sirven para definir qué se entiende por una asociación civil. Obviamente, tenemos que partir de la base que la asociación civil es una persona jurídica. Y dentro de la clasificación primigenia de las personas jurídicas, es una persona jurídica privada, ¿sí? En eso, allí lo ubicamos. De allí que está regulada por el Código Civil Comercial, el código que regula el derecho privado. Entonces, en primer lugar, obviamente, partimos de que la asociación civil es una persona jurídica y, por lo tanto, debe tener sus atributos propios: nombre, domicilio, capacidad y patrimonio, ¿sí? Pero para determinar un poquito más en precisión qué se entiende por asociación civil, partiendo de que es una persona jurídica privada, esta asociación, dentro de lo que hace al objeto, que de alguna manera circunscribe la capacidad de derecho de esta persona jurídica, asociación civil, este objeto tiene unas características propias, distintas de otras personas jurídicas. Y es así que la asociación civil debe tener por objeto, en primer lugar, un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. Es decir, debe tener un objeto de bien común. Este objeto de bien común es aquel que trasunta el interés de sus asociados y que busca un interés dentro de la comunidad en la que inserta esta asociación civil. Y luego, fíjense que el legislador trata de determinar qué se entiende por interés general. Y en esto hago un paréntesis previo. Cuando uno utiliza alguna terminología que ya está definida por alguna otra norma dentro de nuestro derecho positivo, normalmente hacemos referencia a esa terminología sin volver a definirla. ¿A qué me refiero? Fíjense que habla de bien común. El bien común ha sido ampliamente definido tanto por la doctrina, la jurisprudencia, como también por otras normas de nuestro derecho positivo. Por eso es que este artículo 168 simplemente se refiere al bien común. Pero fíjense que introduce otra terminología que no ha sido empleada con anterioridad y que es esto del interés general, ¿sí? Cuando introduce una terminología nueva, el legislador es de buena técnica legislativa que trate de definir esa nueva terminología para que el intérprete sepa a qué se refiere. Y es así que introduce este término no utilizado anteriormente del interés general. Y ahí el legislador trata de delimitarnos qué se entiende por este interés general. Y es aquel que respeta, de alguna manera, distintas identidades, creencias, tradiciones, y ahí hace una suerte de enumeración que podría haber sido, en definitiva, culminada esta enumeración con la parte final del centro de este artículo 168, cuando dice que no debe vulnerar valores constitucionales. Es decir, que el interés general es aquel que respeta los valores constitucionales. Entonces, cuando hablamos de asociación civil, es aquella persona jurídica privada que tiene un objeto de bien común y que propende al interés general. Y finalmente, para definir esta asociación civil, a su vez, la última nota característica de estas es que no puede perseguir el lucro como fin principal
ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros. Es decir, esta asociación civil, que es una persona jurídica privada, que propugna el bien general y el respeto al interés general, perdón, que propugna el bien común y el respeto al interés general, no puede perseguir, no puede tener ánimo de lucro. Es decir, no puede perseguir el lucro ni tampoco distribuir dividendos o ganancias entre sus miembros o terceros. Estas son las tres notas características de una asociación civil. Con un detalle, el hecho de que no pueda perseguir ánimo de lucro no significa que no pueda realizar actividades lucrativas. ¿Se acuerdan que uno de los atributos en general de la persona jurídica es que tenga un patrimonio? ¿Y para qué tiene un patrimonio? Precisamente para poder cumplir con su objeto. Y ese objeto es el que de alguna manera delimita la capacidad de derecho de la persona jurídica, es decir, esta aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Si no la doto de un patrimonio, no va a poder lograr cumplir con el objetivo, con el objeto para el cual nació esta persona jurídica. De allí que es importante que ustedes entiendan que la asociación civil lo que no puede es realizar o tener un ánimo de lucro para distribuir ganancias entre sus miembros o terceros. Puede realizar actividades que le generen ingresos, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga bienes en su patrimonio. ¿Para qué? Para poder cumplir con su objeto. Es importante que ustedes distingan esa cuestión. A modo que, vamos a una cuestión previa. A modo que uno de a poco analice o vea la sociedad en la cual uno esté inmerso, va a ver que estamos rodeados de asociaciones civiles. Y esto un poco se los quería destacar una vez que uno define qué se entiende por asociación civil, para que ustedes puedan bajar en la práctica ejemplos de distintas asociaciones civiles, y a poco que ustedes vean van a ver que estamos rodeados de este tipo de personas jurídicas privadas. Hay muchísimas actividades dentro de la sociedad que son desarrolladas a través de estas asociaciones civiles que cumplen roles importantísimos dentro de una comunidad. Por ejemplo, las vecinales. Ustedes, si analizan el estatuto y la constitución de una vecinal, van a ver que está constituida bajo la figura de una asociación civil. A su vez, muchos establecimientos escolares están constituidos bajo la figura de una asociación civil. Así también muchos centros culturales también están constituidos bajo la figura de una asociación civil. También algunas empresas que se dedican al transporte público están constituidas bajo la figura de una asociación civil. Y también muchísimos clubes deportivos, asociaciones deportivas, que están constituidas bajo la figura de una asociación civil. Entonces ustedes ven que aspectos educativos, culturales, recreativos, deportivos e incluso cómo se organiza un barrio a través de una vecinal están organizados a través de la figura de una asociación civil. Cualquiera de estas, ustedes van a ver que no tienen por finalidad principal el ánimo de lucro, pero van a ver que realizan actividades lucrativas, ¿sí? Imagínense un club que vende entradas a un partido. Imagínense una vecinal que solicita una cuota social a sus vecinos para el mantenimiento, por ejemplo, porque presta los servicios de un jardín de infantes. Por ejemplo, un establecimiento educativo organizado a través de una asociación civil que le cobra la cuota a los padres que envían sus hijos como alumnos a ese establecimiento, ¿sí? Cualquiera de estas asociaciones civiles, ustedes van a ver que realizan actividades lucrativas y perciben por sus servicios en muchos de los casos. Lo que no pueden hacer es distribuir ganancias, ¿sí? Por ejemplo, la vecinal no podría distribuir ganancias remanentes en un determinado ejercicio entre sus vecinos asociados. Eso es lo que no puede hacer la asociación civil. Bien, ¿cómo se constituye una asociación civil? ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos tres sistemas de constitución de una persona jurídica privada? El sistema de la libre constitución, típico de las sociedades civiles, el sistema de registros
típico de algunas sociedades comerciales como la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada. Y finalmente, excepcionalmente, tenemos el sistema de la autorización estatal para funcionar. En este tercer sistema es donde ubicamos al sistema de constitución de las asociaciones civiles, ¿sí? Esto está determinado a partir del artículo 168 y 169. Fíjense que el 169 nos dice forma del acto constitutivo. Dice, el acto constitutivo de la asociación civil debe ser otorgado por instrumento público y ser inscrito en el registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación. Fíjense que a partir de este artículo 169 se pueden inferir dos cuestiones. La primera es que para constituir la asociación civil necesito obtener la autorización estatal para funcionar. Una vez que obtengo la autorización, se inscribe en el registro correspondiente. Y lo otro que tenemos que ver de este artículo 169 es en cuanto a un requisito en cuanto a la forma de la Constitución, ya que el acto constitutivo, el estatuto de la asociación civil, debe ser otorgado por instrumento público, es decir, debe ser celebrado escritura. Y esta escritura, una vez obtenida la autorización estatal para funcionar, es la que se inscribe en el registro correspondiente, en la inspección de personas jurídicas, ¿sí? Ahí yo les pongo eliminación del efecto retroactivo. Y esto es una modificación, es un cambio en relación a la normativa que implementaba el Código Civil. ¿Por qué les digo esto? Porque antes el Código Civil también exigía para las asociaciones civiles el sistema de la autorización estatal para funcionar. Pero había una gran diferencia, y es que obtenida la autorización estatal para funcionar, esta autorización tenía efecto retroactivo al día mismo del acto constitutivo. Les explico cómo funciona en la práctica. Se reúne una serie de personas, este grupo humano organizado, para constituir una asociación civil y redactan el acto constitutivo. Es obvio que entre la redacción del acto constitutivo, suscrito por todas las partes, y la obtención de la autorización estatal para funcionar y su posterior inscripción, obviamente, el tiempo, ¿sí? Obviamente transcurre un tiempo entre, insisto, la celebración del acto constitutivo y finalmente su inscripción. Antes, para el Código de Vélez, una vez obtenida la autorización estatal para funcionar, esta autorización tenía efectos retroactivos al momento mismo del acto constitutivo, como si desde el momento mismo que los asociados celebraron el acto constitutivo, desde ese mismo momento ya existiera la asociación civil y ya hubieran tenido la autorización. Insisto, para Vélez obtenía la autorización estatal para funcionar, esta autorización producía efectos retroactivos al día mismo del acto constitutivo. Ese efecto retroactivo no lo tiene en la nueva redacción y en la nueva regulación de las asociaciones civiles en este Código Civil, en el marco del Código Civil y Comercial. ¿Y por qué les digo esto? Porque, propiamente dicho, va a funcionar como asociación civil desde el día en que obtiene la autorización estatal para funcionar. Antes de obtener la autorización estatal para funcionar, dice el artículo 169 que hasta la inscripción se van a aplicar las normas de la simple asociación. Ya vamos a ver qué consecuencias trae aparejado esto. Pero insisto, entre el lapso de tiempo que va del acto constitutivo de la asociación civil hasta que yo obtengo la autorización e inscripción en el registro, en ese lapso de tiempo se le aplican las normas de la simple asociación. Y una vez que yo obtengo la autorización estatal para funcionar y su inscripción en el registro, recién a partir de ahí vamos a tener una asociación civil propiamente dicho, y desde ese momento se le aplican las normas de la asociación civil. Ya vamos a ver, insisto, qué consecuencias trae esto de que en el interín yo le aplique las normas de la simple asociación, que es una persona jurídica privada distinta a las asociaciones civiles, ¿sí? ¿Quedó claro hasta ahí? Bien. ¿Se escucha bien? Diga, por supuesto, dele. En el caso que tarde el tema de autorización estatal, sí, ¿podría en ese caso durante ese tiempo funcionar como
con fines de lucro? No, ¿Un ánimo de lucro? no, porque vos ahí desvirtuás la naturaleza de la asociación. No, no, no. En ese lapso, está buenísima la pregunta, en ese lapso de tiempo, ¿sí? Va a funcionar como una simple asociación, que es una, a ver, permítame, es una hermana menor de la asociación civil, ¿sí? Tiene una naturaleza jurídica similar, pero tiene algunas diferencias en cuanto al funcionamiento. Pero en ese lapso de tiempo va a funcionar como una simple asociación que la nota característica que comparte con la asociación civil es que no puede tener ánimo de lucro. O sea que en ese lapso de tiempo funciona como una simple asociación, pero no puede tener ánimo de lucro ni distribuir dividendos o ganancias con sus asociados. Una vez que yo obtengo la autorización, va a funcionar como asociación civil propiamente dicho. Pero no podría funcionar, por ejemplo, en la pregunta que vos me haces, en el interín, por ejemplo, funcionar como una sociedad anónima. No, porque vos ahí le cambias la naturaleza jurídica. ¿Sí? No puede tener ánimo de lucro. ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto. Bien, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les parece? Bueno, se escucha bien, ¿no? Esta vez no está cortado, ¿no? Se escucha bien. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, vamos a Sí, ver. profe, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, otras cuestiones de interés. A ver, ¿cuáles son los órganos que tiene una asociación civil? Ustedes ahí van a tener 3 órganos centrales. ¿Se acuerdan cuando analizamos el funcionamiento de la persona pública privada en general? Veíamos que tenía órganos de gobierno, órganos de administración y un órgano de fiscalización. Bueno, estos órganos se repiten en materia de asociación civil. Ustedes van a tener una comisión directiva, sería el órgano de administración, que está integrada por un presidente, un secretario y un tesorero. Este es el órgano que se encarga de llevar adelante la ejecución de las decisiones que tome el órgano de gobierno, que sería la asamblea, integrada por todos los asociados. Vamos de nuevo. Tenemos un órgano de gobierno que se denomina comisión directiva, ¿sí? Que está integrada por un presidente, tesorero y secretario. Y en algunos casos puede estar integrado por 3 vocales. Todos siempre son miembros de la asociación, ¿sí? No puede venir un tercero que no sea asociado a formar parte de la comisión directiva. A su vez tienen un órgano de administración que es la asamblea, que es el órgano integrado por todos los asociados que toma las decisiones que hacen a la vida de la asociación civil, ¿sí? Toma las decisiones que luego van a ser implementadas por la comisión directiva. Y para aquellas asociaciones que tengan más de 100 miembros, obligatoriamente tienen que tener un órgano de fiscalización que en ese caso sí puede estar integrado por terceros. Imagínense que contrato a un contador para que integre el órgano de fiscalización de una asociación civil. Es muy común. Y en ese caso, el órgano de fiscalización, a diferencia de la comisión directiva y de la asamblea, en el caso del órgano de fiscalización, sí puede estar integrado por terceros, ¿sí? Pero, insisto, es obligatorio para las asociaciones de más de 100 miembros. Y otra cuestión que les quería mencionar en lo referente a la responsabilidad. A ver, partamos de la base, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema de la responsabilidad que distinguíamos? La responsabilidad de la persona jurídica, la responsabilidad de los asociados y la responsabilidad de los administradores. Insisto, en todo lo que no esté regulado específicamente en este capítulo de asociaciones civiles, ustedes tienen que aplicar las normas generales del capítulo primero, que son normas generales que se aplican a cualquier persona jurídica. Por eso es que acá no hacemos referencia, por ejemplo, a lo que es la responsabilidad de la persona jurídica, porque eso ya está tratado en otra parte del código, ¿sí? Insisto, la asociación civil es la primera que es responsable por el pago de las deudas. ¿Y con qué? Con su propio patrimonio que ha sido integrado con el aporte de los asociados. Entonces, frente a las deudas contraídas, la primera que responde es la asociación civil.
Ahora sí, tenemos que ver qué pasa con los asociados y con los administradores. En el caso de los asociados, dice el artículo 181 que no responden en forma directa ni subsidiaria por las deudas de la asociación civil. Su responsabilidad, y esto, la primera parte, obviamente vuelve a reforzar el principio de la personalidad diferenciada. La que responde por las deudas de la asociación civil es la propia asociación civil. ¿A dónde se limita la responsabilidad de los asociados? Y ahí viene la segunda parte del 181. Dice, su responsabilidad, se refiere a los asociados, se limita al cumplimiento de los aportes comprometidos al constituirla o posteriormente y al de las cuotas y contribuciones a que estén obligados. Es decir, que la responsabilidad de los asociados por el pago de las deudas de la asociación civil se limita al límite del aporte comprometido. Imagínense, por ejemplo, en el caso de una vecinal, la cuota que todos los meses pagan los vecinos para el mantenimiento, el sostenimiento de la asociación civil, que, por ejemplo, se encarga de la limpieza y mantenimiento de los espacios comunes. Les doy un ejemplo, ¿sí? Entonces, el límite de las responsabilidades asociadas es el pago del aporte comprometido o de la cuota mensual, si así fuera, ¿sí? Pero la primera que responde por las deudas, obviamente, es la propia asociación civil. Y en lo que hace a los administradores, nos remitimos al 160, que está en el capítulo primero de parte general. Recuerden que el 160 nos decía que los administradores son responsables por los daños ocasionados a la persona jurídica, a sus miembros o terceros, por los actos ocasionados por su culpa, por acción u omisión. Es decir, que, insisto, por el principio de personalidad diferenciada, la primera que responde es la asociación civil. Si el administrador realizó sus gestiones en el marco del mandato conferido, el administrador no es responsable a título personal. Solamente va a responder por los daños ocasionados cuando haya obrado con culpa. Ahí sí, por un principio de responsabilidad, si yo ocasiono un daño, lo tengo que responder. Si el administrador obró con culpa, allí sí va a responder con su propio patrimonio, de forma solidaria e ilimitada, por los daños ocasionados a la persona jurídica, a sus miembros o a terceros, ¿sí? Insisto, ¿quedó claro el tema de responsabilidad? Les insisto, ustedes tienen que distinguir responsabilidad de la persona jurídica, responsabilidad, en este caso, de los asociados, y responsabilidad de los administradores, y ver cuándo responde cada uno. Siempre, insisto, partiendo del principio general de la personalidad diferenciada. La primera que responde es la propia asociación civil con su patrimonio, ¿sí? Esta es la base central de lo que es la responsabilidad. Bien. Pasamos dentro de este capítulo segundo, hay otra sección que habla de las simples asociaciones. ¿Por qué está ubicada después? Porque en todo lo que no esté dentro de la regulación de las simples asociaciones, aplicas la normativa general de las asociaciones civiles. Bien. A ver, partamos de la base. ¿Qué es una simple asociación? ¿Sí? La simple asociación es una persona jurídica privada, ¿sí?, que persigue el bien común y que no tiene ánimo de lucro, pero que no requiere autorización estatal para funcionar. Insisto, por eso es que les decía que es una suerte de hermana menor, porque la gran diferencia entre la asociación civil y la simple asociación es en una cuestión de formalidad, ¿sí? Porque en lo que hace a su objeto es igual, ¿sí? Insisto, la simple asociación también es una persona jurídica privada que persigue el bien común, que no persigue el ánimo de lucro, pero la gran diferencia es que no requiere autorización estatal para funcionar y puede ser constituida por instrumento público o instrumento privado con certificación de firmas por escribano. Es decir, la diferencia está en cuanto a la forma de constituirla. En el caso de la simple asociación, no requiere la autorización estatal para funcionar y a su vez tampoco requiere el instrumento público. Podría ser constituida, el acto constitutivo podría ser suscripto en un instrumento privado, pero con certificación por escribano público. Y obviamente en el nombre tiene que decir simple asociación, tiene que decir claramente simple asociación o asociación simple, pero tiene que estar la palabra de simple
para distinguirlo de la asociación civil y para que los terceros con los cuales contrate esta persona jurídica sepan de que están contratando con una simple asociación y no con una asociación civil. ¿Qué normas se aplican? En todo lo que no esté en esta sección segunda de simples asociaciones, ustedes supletoriamente le van a aplicar las normas de la asociación civil. Por ejemplo, no van a encontrar en la reglamentación de esta simple asociación, no van a encontrar todo lo que hacen los órganos de funcionamiento, la comisión directiva, la asamblea y el órgano de fiscalización. En eso aplican supletoriamente todo lo que es la regulación de las asociaciones civiles. La gran diferencia, más allá de la diferencia en cuanto a la Constitución, que no requiere, insisto, autorización estatal para funcionar y puede ser constituida mediante instrumento privado con certificación de firma, la otra gran diferencia entre las asociaciones civiles y la simple asociación es en cuanto a la responsabilidad de los administradores, ¿sí? Los asociados y fundadores responden al límite del aporte comprometido, igual que las asociaciones civiles, ¿sí? Insisto, la primera que responde por sus deudas es la simple asociación. Los asociados de una simple asociación responden hasta el límite del aporte comprometido. La gran diferencia está en la responsabilidad de los administradores. ¿Y por qué? Porque en caso de insuficiencia de bienes, en caso de insolvencia de la simple asociación, es decir, si los bienes que integran su patrimonio no alcanzaren para cubrir su pasivo, en ese caso, los administradores responden de forma personal, ilimitada y solidaria con su propio patrimonio. Insisto, y acá está la gran diferencia con los administradores de la asociación civil, porque esta responsabilidad agravada no la tienen los administradores de la asociación civil, solamente lo tienen los administradores de la simple asociación, ¿sí? En el caso de la simple asociación, si con el activo no lograra cubrir el pasivo de la simple asociación, responden sus administradores de forma solidaria e ilimitada. Y esta tal vez es la gran razón por la cual en la práctica ustedes no van a encontrar ejemplos de simples asociaciones. Seguramente alguno de ustedes pensará o me dirá, che, profe, ¿para qué voy a optar por una asociación civil si puedo constituir una simple asociación, la realizo o le doy nacimiento con el acto constitutivo y no tengo que hacer el trámite de autorización estatal para funcionar, ni tampoco tengo que gastar en una escritura pública? Y el objeto es el mismo, porque es un objeto de bien común y no distribuyo dividendos entre los asociados. ¿Para qué me voy a complicar haciendo una asociación civil si puedo optar por la simple asociación? La gran diferencia o la gran razón por la cual ustedes en práctica no van a encontrar ejemplos, o prácticamente no van a encontrar ejemplos de simples asociaciones, es la responsabilidad agravada de sus administradores. Porque en el caso de insuficiencia de bienes, los administradores responden con su propio patrimonio. Y son la cara visible de la simple asociación. Por eso es que en la práctica no van a encontrar ejemplos precisamente por esta responsabilidad agravada. Es preferible realizar el trámite de la autorización estatal para funcionar y que los administradores, que son en definitiva los que integran la comisión directiva, no corran el riesgo de, en caso de insuficiencia de bienes, tener que responder con su propio patrimonio. Esta es la gran razón de ser por la cual, en la mayoría de los casos, se opta por realizar el trámite y constituir este tipo de personas jurídicas sin ánimo de lucro bajo la figura de una asociación civil. Tengan en cuenta esto de la responsabilidad agravada, porque si hay algo que preguntamos de simples asociaciones es esto. Y recuerden un detalle, que va un poco a colación de una de las preguntas que había hecho uno de los compañeros. En el interín entre que yo realizo el acto constitutivo de la asociación civil y obtengo la autorización estatal para funcionar, en ese interín se le aplican las normas de la simple asociación. Y por lo tanto, en caso de bienes de lo que va a terminar siendo la asociación civil, en ese interín de tiempo, los que estén funcionando como administradores de manera personal, solidaria e ilimitada. Una vez que se obtiene la autorización estatal para funcionar,
esta responsabilidad agravada ya no es tal. Ya vamos a las normas generales del artículo 160 en relación a la responsabilidad de los administradores. Es decir, van a responder de manera solidaria e ilimitada, personal, en caso de obrar con culpa, pero no en caso de insuficiencia de bienes. Por eso también es importante realizar un acto constitutivo sin fallas para obtener prontamente una autorización estatal para funcionar como asociación civil. Porque en el interín, insisto, la responsabilidad de los administradores es agravada. Se le aplican las normas de la simple asociación. ¿Está claro hasta ahí? ¿Quedó claro hasta ahí? Venimos bien con este tema. Insisto, repasen este tema, ténganlo en cuenta, este tema de la responsabilidad agravada, porque es más, muchas veces, me lo atribuyo también, hacemos algún práctico que tenga que ver con esto de la responsabilidad agravada. Es decir, imagínense un grupo de padres, por ejemplo, que decide constituir una simple asociación para juntar fondos para el viaje de estudios de sus hijos, de sus alumnos. Realizan y quedan, por ejemplo, con una deuda. Esta simple asociación queda con una deuda con la agencia de viajes, ¿sí? Una simple asociación. Y viene la agencia de viajes y le reclama el pago de la deuda a quienes figuran como sus administradores. Se les puede preguntar, bueno, ¿en base a qué es esto? Y es en base a la responsabilidad agravada que tienen los administradores de la simple asociación, que van a tener que responder también con su propio patrimonio. Esto es si este grupo de padres constituye una simple asociación, porque si lo que hubieran hecho es una asociación civil, ¿sí? Ahí el caso sería distinto. La que responde es la propia asociación y los administradores solamente responden por su obrar con culpa, pero no en caso de insuficiencia de bienes, ¿sí? Bueno, y finalmente, y con esto ya concluimos, la otra persona jurídica privada que analizamos en esta materia es las fundaciones, que a lo mismo que en las asociaciones civiles y en la simple asociación, tampoco tiene ánimo de lucro. Es una persona jurídica privada que persigue un destino de bien común, que no tiene ánimo de lucro y que requiere autorización estatal para funcionar. La regulación ahora está en este capítulo 3 de este título segundo del libro primero, en donde se regula todo lo que es materia de fundaciones. ¿Por qué aclaro esto? Porque antes del Código Civil y Comercial, ustedes tenían una ley específica que regulaba esta persona jurídica privada denominada fundaciones, que era la ley 19.836, que era la ley de fundaciones. El actual Código Civil y Comercial lo que hace es derogar en la ley que sanciona el Código Civil y Comercial, deroga a la ley 19.836 e incorpora todo el articulado de esta ley a la redacción del Código Civil y Comercial a partir del artículo 193. Es decir, todo lo que antes estaba en la ley especial de fundaciones 19.836, ahora se pasó ese articulado a este capítulo tercero de fundaciones. Es decir, se pasó el articulado de esta ley al Código Civil y Comercial. De fundaciones vemos dos o tres cositas nada más. En primer lugar, bueno, tratamos de definirla. Insisto, es una persona jurídica privada que persigue un destino en común, que no tiene ánimo de lucro y que requiere autorización estatal para funcionar. El acto constitutivo debe ser por instrumento público y requiere, solamente por instrumento público, y requiere la autorización estatal para funcionar. En lo que hace a fundaciones y analizando la autorización estatal para funcionar, hay una diferencia entre la autorización que requieren las fundaciones y la autorización que requieren las asociaciones civiles. ¿Y en dónde se marca esta diferencia? En el caso de las fundaciones, la autorización estatal para funcionar tiene carácter constitutivo. En cambio, en las asociaciones civiles, la autorización estatal para funcionar tiene efecto declarativo. ¿Y a qué hago referencia o qué significa esto? Que en el caso de las fundaciones, antes de obtener la autorización estatal para funcionar, no hay nada. No hay persona jurídica ni le aplicamos supletoriamente el régimen de las asociaciones civiles. Recién vamos a tener persona jurídica
desde que obtengo la autorización estatal para funcionar. Por eso es que decimos que en el marco de las fundaciones, la autorización estatal para funcionar tiene carácter constitutivo de la persona jurídica. Recién a partir de ahí nace la persona jurídica. Antes no hay nada. En cambio, en las asociaciones civiles, fíjense que necesito autorización estatal para funcionar, para que funcione propiamente como una asociación civil, pero antes de obtener la autorización estatal, este grupo humano organizado puede funcionar como una simple asociación. Por eso es que decimos que en las asociaciones civiles tiene carácter declarativo. Declara, esta autorización estatal, declara algo que ya había comenzado antes, al menos como simple asociación, ¿sí? En el caso de las fundaciones tiene efecto constitutivo. Y lo que yo tengo que escribir, el acto constitutivo, se tiene que realizar bajo la figura, o bajo la forma, mejor dicho, del instrumento público. Es decir, el acto constitutivo tiene que ser enmarcado dentro de una escritura pública. Y la otra cuestión en la que hacemos referencia cuando realizamos las fundaciones es lo que hace la responsabilidad de los fundadores, que es paralelo o concordante con el artículo 191. Dice, los fundadores y administradores de la fundación son solidariamente responsables frente a terceros por las obligaciones contraídas hasta el momento en que se obtiene la autorización para funcionar. Los bienes personales de cada uno de ellos pueden ser afectados al pago de esas deudas solo después de haber sido satisfechos sus acreedores individuales. Fíjense que en el caso de los administradores de las fundaciones, como antes de obtener la autorización estatal para funcionar no hay nada, los que van a, y eventualmente, por ejemplo, si contrajeron alguna deuda, quienes van a ser responsables por el pago de estas deudas son los que figuren como administradores, ¿sí? Les doy un ejemplo. Imagínense que se junta un grupo de personas, hay un fundador que realiza un aporte patrimonial para constituir esta fundación, celebran el acto constitutivo mediante escritura pública y lo presentan ante el organismo de control para obtener su autorización estatal para funcionar. En el interín, estos administradores, por ejemplo, celebran contrato de alquiler con lo que luego va a ser la sede de la fundación. Por el pago de esos alquileres son directamente responsables sus administradores, ¿sí? Es decir, se le imputa la responsabilidad a estas personas humanas. Luego de obtener la autorización estatal para funcionar, allí sí será responsable la fundación. Pero antes son responsables sus administradores. Es muy similar, tiene cierta analogía con la responsabilidad de los administradores en el caso de la simple asociación. Pero insisto, antes de obtener la autorización estatal para funcionar, no hay persona jurídica, como sí sucede con las asociaciones civiles, que antes de obtener la autorización pueden al menos funcionar como simple asociación. ¿Quedó claro? Finalmente, me había quedado un tema. Finalmente, el programa, y con esto ya cerramos, finalmente les pide lo que son los registros contables, contabilidad y estados contables, ¿sí? En esto, la ubicación metodológica que le damos al análisis de la contabilidad y registros contables, que es una de las pocas normativas que vienen del Código de Comercio, es una de las pocas normas con contenido comercial que se introdujeron en este Código Civil y Comercial. Es uno de los ejemplos que les damos a ustedes de normas de contenido comercial, ¿sí? De allí que este código se denomina Código Civil y Comercial. Una de estas normas de contenido comercial es esta regulación de los estados, de los registros y estados contables. La ubicación que le damos es dentro del título de los hechos y actos jurídicos, ¿sí? Y allí, dentro del capítulo de los actos jurídicos, encontramos una sección especial que trata de esta contabilidad y estados contables. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? ¿Sí? Digo esto porque antes, fíjense, antes de la redacción del Código Civil y Comercial, ¿quiénes estaban obligados a llevar libros de comercio? Los comerciantes, ¿sí? La denominación de comerciante ahora ha desaparecido.
Lo que hay es personas jurídicas privadas que realizan actividades comerciales, industriales o agropecuarias, ¿sí? De allí que, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? Bueno, todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada o sean titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Es decir, en términos generales, todas las personas jurídicas privadas, ¿sí?, las que hemos mencionado en la clasificación, todas tienen que llevar contabilidad. Y a su vez, aquellas personas humanas que también realicen actividad comercial, industrial, agropecuaria o de servicios. Ellos tienen que llevar contabilidad. ¿Y en qué se traduce esto de llevar contabilidad? Que tienen que llevar los libros obligatorios, es decir, tienen que llevar el libro diario, el libro de inventarios y balances. Y a su vez, dependiendo de alguna otra actividad especial, puede haber algún otro libro especial. Por ejemplo, los martilleros tienen algunos libros especiales, los corredores lo mismo, las sociedades anónimas, las sociedades por acciones, también tienen algunos libros especiales, a más del diario e inventario y balance, ¿sí? Pero en general, todas aquellas personas jurídicas privadas, como así también personas humanas que realicen actividad comercial, industrial, agropecuaria o de servicios, están obligadas a llevar libros. ¿Y cuáles son los libros obligatorios? El libro diario, que da cuenta de todas las operaciones habituales del establecimiento, y el libro de inventario y balance, en donde ustedes van a notar la síntesis del estado contable. Esos libros son obligatorios. Jamás, insisto, de algún otro libro especial. ¿Qué formalidades tienen que llevar estos libros de comercio? Y ahí ustedes tienen que distinguir formalidades extrínsecas y formalidades intrínsecas, ¿sí? Dentro de las formalidades extrínsecas, estos libros tienen que estar encuadernados y foliados. ¿Qué significa esto? Que tienen que llevarse no a través de hojas sueltas, sino que tienen que estar encuadernados y tienen que estar foliados, es decir, que tienen que ser foliados y rubricados, es decir, estos libros tienen que ser presentados ante el organismo de control verifique el cumplimiento de los requisitos y rubrique ese libro. ¿Qué significa rubricar? Que le pone un sello al comienzo del libro y dice que ese es el libro número tanto, por ejemplo, número 1, perteneciente a tal establecimiento, ¿sí? Y los tiene que foliar. Foliar es ponerle el número de foja a cada una de las hojas. 1, 2, 3, correlativamente el número de hojas que tenga. Entonces, formalidades extrínsecas tienen que estar encuadernados, foliados y rubricados. Y en cuanto a las formalidades intrínsecas, bueno, obviamente, en primer lugar, se tienen que llevar en moneda e idioma nacional, ¿sí? Los asientos tienen que estar expresados en idioma nacional y en la moneda de curso legal. Pero a su vez hay otras formalidades intrínsecas que se traducen en ¿qué? En primer lugar, los asientos tienen que ser llevados en un orden progresivo por fecha y operaciones que se quieren realizar. Yo no puedo dejar asientos en blanco, ni puedo colocar asientos en fechas que no sean correlativas. Por ejemplo, un asiento de hoy día, 14 de septiembre, y mañana hacer un asiento de fecha 13 de septiembre. No puedo dejar blancos, no puedo dejar huecos, no puedo hacer intercalados, no puede haber interlineaciones, perdón. O sea, no puedo colocar entre dos asientos un asiento interlineado, no puedo tachar, ni borrar, ni realizar enmiendas. Es decir, ¿cómo se salva un asiento? Mediante un asiento nuevo en contrario. Esa es la forma de corregir un error en un libro obligatorio. Insisto, tienen que ser llevados en idioma y moneda nacional, tienen que ser asientos progresivos, correlativos, y la forma de salvar un error no es hacer ni enmiendas ni tachaduras, sino mediante un nuevo asiento en contrario. Y finalmente, una cuestión que destacamos muy importante y que se suele traducir en alguna cuestión práctica es en cuanto al valor probatorio de los libros de comercio. Y acá viene un poco la razón de ser o la importancia de llevar libros comerciales. Libros que en sus incumbencias, ustedes el día de mañana, seguramente van a llevar libros de sus clientes. Muchas veces los libros obligatorios, es más, ni siquiera están en la sede social o el establecimiento comercial, sino que
muchas veces esos libros directamente están en su estudio contable. Bien, y ahí un poco es el consejo al cliente de, además de que obviamente los libros son obligatorios, pero el consejo un poco de llevar estos libros. ¿En dónde está la importancia? ¿En dónde radica la importancia de llevar estos libros comerciales? Y bueno, está en la prueba que generan los asientos introducidos en estos libros obligatorios. Y ahí ustedes que tienen que distinguir, según que, a ver, los pongo en situaciones, doy un ejemplo. Imagínense que yo soy un comercio mayorista, ¿sí? Un proveedor, y contrato con un comercio minorista, el cual me compra mercaderías, ¿sí? Llega la fecha de pago de esas mercaderías, no me paga mi cliente, el comercio minorista, y yo inicio el juicio para obtener el cobro de la deuda por esas mercaderías impagas. Y dentro de una de las pruebas que yo ofrezco mis libros contables, ¿sí? En donde está, por ejemplo, el asiento de la salida de mercadería, y a su vez no hay un asiento correlativo de caja por el cual ingresa el pago de esas mercaderías. Entonces yo ofrezco como una de las pruebas, además de ofrecer, por supuesto, las facturas de la venta, el remito por el cual le entregue la mercadería, ¿sí? Ofrecer, qué sé yo, alguna prueba testimonial. Ofrezco obviamente mis libros contables, que es donde está asentada la operatoria. Y ahí ustedes tienen que derivar distintas cuestiones. Insisto, en el ejemplo que yo les doy, la operatoria fue realizada entre comerciantes, entre un mayorista y un minorista. En primer lugar, los libros de contables prueban a favor de los que los presentan, en este caso, este mayorista, por los hechos de su comercio, siempre que se cumpla con las formalidades extrínsecas e intrínsecas, ¿sí? Es decir, en primer lugar, si yo lo llevo en legal forma, cumpliendo formalidades extrínsecas e intrínsecas, van a probar a mi favor, ¿sí? En la medida en que de los libros que ofrezca mi demandado no surja un asiento en contrario, ¿sí? Entonces, en principio, prueban a mi favor. Insisto, si yo cumplí con todas las formalidades. Pero a su vez, también pueden ser usados en mi contra, ¿sí? Es decir, pueden ser probar en contra del que los presenta, y aún cuando yo no cumpla con las formalidades extrínsecas e intrínsecas. Vuelvo a repetir, van a probar a mi favor en la medida en que yo cumpla con las formalidades extrínsecas e intrínsecas y obviamente tenga un asiento a mi favor. Pero a su vez, pueden ser usados en mi propia contra, ¿sí? Aun cuando no estén cumplidas las formalidades extrínsecas e intrínsecas. Por ejemplo, yo presento mis libros y no advierto que luego de la salida de la mercadería estaba asentado un ingreso a caja por el pago de esas mercaderías. Aún cuando mi libro no cumpliera incluso con las formalidades extrínsecas e intrínsecas, la otra parte lo puede usar en mi contra. Y en caso de que yo presente mis libros de comercio y mi demandado, la parte a la cual yo le reclamo, también presenta sus libros de comercio y ambos son llevados en legal forma y tienen asientos en contrario, es decir, yo cumplo con las formalidades y de mi libro de comercio surge que la mercadería todavía está impaga. Y la otra parte presenta sus libros de comercio que también son llevados en legal forma y en su libro de comercio tiene asentada una salida de caja por la cual pagó la mercadería. En caso de que haya contradicción entre los asientos de uno y otro libro, el juez tiene que prescindir de esa prueba y el hecho se tendrá que acreditar por alguna otra prueba, ¿sí? Por ejemplo, yo presento mis facturas y el remito y la otra parte no presenta un recibo cancelatorio del pago, ¿sí? Entonces el juez va a tener que prescindir de los libros y el hecho se tendrá que acreditar por otras probanzas, por otros medios de prueba. Esto es cuando los libros de comercio se presentan entre personas obligadas a llevar contabilidad. Ahora bien, ¿qué pasa si yo inicio un juicio en contra de una persona que no está obligada a llevar contabilidad? Por ejemplo, el juicio lo inicia el minorista, ¿sí? Que le vende productos a un cliente que no está obligado a llevar contabilidad alguna, ¿sí?
Y en ese caso le inicia juicio para obtener el pago del adeudado. En ese caso, como hay disparidad de probanzas, porque una de las partes está obligada a llevar libros contables, pero la otra no, en ese caso, los libros de comercio sirven como una prueba más, pero no tienen el mismo valor probatorio que cuando yo presento los libros de comercio frente a otra persona que está obligada a llevar contabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto, repásenlo, pues muchas veces hay algún práctico en este sentido. Insisto, cuando ustedes presenten los libros de comercio como prueba, primero verifiquen si la persona contra la cual presenta estos libros de comercio está obligada o no a llevar contabilidad. Si está obligada a llevar contabilidad, en principio prueba a favor de que los presenta, pero también puede ser usado en su contra. Y si contra quién los presento yo, también me presenta en el mismo proceso judicial sus propios libros de comercio y hay una contradicción entre ambos, el juez tiene que prescindir de estos libros y se tendrá que acreditar el hecho mediante otros medios de prueba. Y si yo presento estos libros de comercio contra una persona que no está obligada a llevar contabilidad, sirve simplemente como una prueba más, pero no hace plena fe. Tendré que acreditar el hecho también con otros medios de prueba. Y hasta ahí estamos. ¿Alguna duda hasta acá? Con esto hemos cerrado todo lo que es persona jurídica, ¿sí? Es decir, el otro gran sujeto de los derechos subjetivos. Ya vieron persona humana, vimos persona jurídica, una parte general y después vimos 3 personas jurídicas privadas en particular, asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones, y un tema que quedaba dentro de esta unidad que hace a los estados contables y contabilidad obligatoria. Ahí vimos cuáles son los libros obligatorios, qué formalidades tiene que cumplir y qué valor probatorio tiene esta contabilidad obligatoria. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda tienen de esta unidad, por ejemplo? No, profe, quedó bien clarito. ¿No? Va, mi parte. ¿Venimos bien? Bueno, me alegro. Esperen que dejo de compartir. Bueno, ahí ya nos estamos viendo. Esperen que voy a detener la grabación.